Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del dramaturgo José Manuel Hidalgo. Él viene a invitarnos a la obra Bye Bye Bird. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Manuel. Bien, muy contento de estar aquí compartiendo un poco de lo que es la obra. Oye, pues háblanos, ¿de qué retratas en esta obra, José Manuel? Bueno, esta obra habla de las unidades habitacionales de interés social aquí en la Ciudad de México. Y realmente intentamos hacer un retrato de este sector de la sociedad. Y bueno, es una obra que está dirigiendo Alejandro Ricaño, que ya tiene varios años aquí. Está actuando Sara Pinet, Luis Eduardo G. y Ricardo Rodríguez. Y te digo, es un intento porque el teatro nos hable de la Ciudad de México. ¿Cómo se vive a ver en estas unidades habitacionales? Es un mundo, pero ¿qué encontraste una vez que empezaste a explorar y escribir sobre las mismas? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo mismo viví en una unidad habitacional y es interesante, como tú dices, ¿no? Es un micromundo. Yo recuerdo que había departamentos que se convertían en pequeñas tiendas, ¿no? O talleres mecánicos, y vamos a encontrarnos con un grupo de muchachos que habita esta unidad y conoce a una persona de color llamada Bye Bye Bird. Y a partir de ese momento, con sus anécdotas, con sus recuerdos, vamos conociendo el ambiente, sí de violencia, sí de caos, pero también de soledad y de amistad que hay entre ellos. Es una obra que habla a partir del humor, entonces no todo es trágico, intentamos darle una visión un poco distinta a esta manera de contar las cosas que nos pasan. Hay tres narradores, esos tres narradores, ¿cómo nos van llevando para poder ir describiendo estas historias? Bueno, como dices, la obra es un relato escénico, entonces los tres actores van como compartiendo voces, a veces son los muchachos, a veces son Bye Bye Bear, a veces son los vecinos, entonces van contando a partir de momentos en los que recuerdan, en los que dialogan. Es una obra que no es lineal, entonces va saltando a partir del tiempo y del espacio, y eso la vuelve muy dinámica. Este personaje, Bye Bye Bear, ¿qué es lo que describe una vez que va haciendo la narrativa de la misma? Pues nos sirve como símbolo en el que nos habla desde la marginalidad de estos personajes, desde el barrio. Entonces, lo van construyendo. O sea, al principio nada más sabemos poco de él, luego vamos sabiendo más, de que, digamos, se vuelve un gurú para ellos, ¿no? Entonces, en este mundo en el que es un poco oscuro, este elemento de luz, que es un poco extraño, ¿no? Porque es un poquito amoral, nos va transmitiendo estas ideas. ¿Cuáles son esas costumbres o actitudes o formas de vivir de esta gente que está dentro de esta unidad habitacional en Bye Bye Bird? Pues digamos que son muchachos, entonces está dirigida hacia un público joven, porque bueno, yo mismo no tengo 23 años. Entonces yo recuerdo muchas veces este sentido de no saber qué hacer, porque tenía amigos que como no se quedaban en las escuelas o tenían que trabajar para ayudar a sus familias, pues llega un momento en el que la unidad se convierte en un espacio como de familia, ¿no? Entonces, cuando te sientes muy seguro estando ahí dentro, pero cuando te enfrentas al mundo exterior te sientes bastante solo. Entonces es un relato que va desde la melancolía hasta el compañerismo y la amistad, hasta la violencia. José Manuel, ¿en qué teatro se están presentando y qué días? Nos estamos presentando en el Teatro Benito Juárez. El estreno es el 2 de agosto. Es una corta temporada, 3 semanas, del 2 al 19. Jueves, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6. Pues José Manuel Hidalgo, te agradezco una vez más que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias y que estés trabajando para Juárez, en el Teatro Juárez. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien.